ya estamos. Bueno, siéntate. Claro. Okay. Un momentito. Those are the questions. If there was corrections to be made, I made it in comments. You guys all see that? Y la mayor cosa, la cosa más importante, usted como maestro. Regalo. Bueno. ¿De dónde eres en Puerto Rico? Hola, yo soy del pueblo de Mayagüez. Mayagüez es un pueblo que queda como en la costa oeste de Puerto Rico, como a 3 horas, 2.5 horas, 3 horas de viaje en automóvil desde San Juan. Y el nombre de Mayagüez viene de nuestros indígenas originales de Puerto Rico, los taínos, que fueron exterminados por los españoles y los que sobrevivieron fueron absorbidos por los españoles durante varios siglos. Y pues Mayagüez es donde está la escuela de ingeniería, de Engineering School de la Universidad de Puerto Rico también. Gracias. Nivel de comprensión. So figures 1 through 5, how would you understand? 4, 3, 4. And I drew a little map up here with my advice. Did we see that? Okay. Segunda pregunta. Who has the second question? Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué usted se mudó de Puerto Rico a Estados Unidos y de Estados Unidos a Puerto Rico otra vez? La emigración de Puerto Rico a Estados Unidos y volver de vuelta a Estados Unidos es un patrón muy histórico. Y en realidad cuando uno emigra, uno lo hace por factores que empujan a uno a irse, ¿verdad? Como la situación económica, etcétera, y factores que alan a uno al lugar desde el lugar a donde uno va a emigrar, como empleos y cosas similares. Y yo pues, la primera vez que emigré como forma permanente, el intento de forma permanente fue cuando conseguí un trabajo en la Universidad de Illinois en Chicago como profesor de ingeniería química en el 1994. Y allí viví por 21 años en Chicago. Anteriormente había vivido en la ciudad de Madison, en Wisconsin, cuando estuve estudiando mi doctorado en ingeniería química. Y por lo tanto, pues, fui y vine de Puerto Rico hacia varias partes de Estados Unidos a través de los años, que tenían que ver con mis estudios o con empleos, con situaciones económicas, con deudas personales, etcétera. Nivel de comprensión. Do you guys understand? 3. Okay. So are we doing okay with this so far? Sí. Bien. Okay. So you guys get what are you saying about cuando se mudó a Estados Unidos? Yeah. Did you catch that? Or why? What's your why? Un poquito. Anybody else? Héctor, ¿puedes explicar otra vez en qué año te mudaste y por qué tú personalmente te mudaste a Estados Unidos? Sí, yo he vivido en Estados Unidos en varias ocasiones a partir del 1980. La primera vez fue como estudiante subgraduado en la Universidad de Wisconsin
pero no terminé mi grado subgraduado en ingeniería química. Volví a Puerto Rico y completé mi bachillerato en ingeniería química y mi maestría en ingeniería química. Y entonces partí hacia Estados Unidos otra vez en el 85 para hacer mi doctorado en ingeniería química, el que acabé en el 91. Y en ese momento regresé a Puerto Rico a dar clases en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez como profesor de ingeniería química. Y de ahí fue que en el 1994 partí hacia Chicago para dar clases en la Universidad de Illinois en Chicago como profesor de ingeniería química. Y las razones principales tenían que ver con la situación económica, las deudas que tenía personalmente, que tenía que ver con la situación económica. Yo tenía 2 niños muy pequeños y la calidad de la educación que estaba disponible en el área de Mayagüez no era buena, a no ser que pusiera a mis hijos en una escuela privada, un parochial school. Y yo como vine de parochial school, yo las detesto. Y yo no quería poner a mis hijos en un parochial school. Y entonces terminé mudándome a Chicago, en donde mis hijos fueron parte de las escuelas públicas de Chicago eventualmente. Y eso fue la situación personal. Y finalmente cuando me mudé de Chicago, hace unos pocos años atrás, me mudé porque me había retirado del sistema universitario del estado de Illinois. Okay. Eso es más o menos resumen. ¿Comprensión? 3, 3.5, 2. Okay. Did you guys catch, as I wrote on the board, the dates? Did you catch what he said about parochial school? Hector, private school, Catholic school? Yeah, I went through all my childhood into was at a Catholic school. Mine was an all boys school. I hated it. So I promised myself that my children were not going to go to Catholic school or parochial schools at all once I became an adult. Okay, ¿está bien? Okay, tercera pregunta. Fatima, is that you? You get to come up here and sit in the chair. Yep. You good? Hola. He's over there. Hola. Mi pregunta es, ¿tuvo usted problemas con la migración a los Estados Unidos? ¿A qué se refiere específicamente la migración? ¿A problemas de citizenship o solamente con el proceso de mudarse y vivir en Estados Unidos? ¿Me puedes explicar? Do you understand what he's asking? Can you explain what type of problem with migration? In English or Spanish? Como Okay. quieras, but speak loud. Did you have to I know there were issues where people had to go back to their homeland and come back because of Okay, so it's a kind of border patrol ICE issues. Okay, good. I So, understand. momentito. Fatima, is there any personal experience you might have with this that would help Hector to answer the question? Yes. So my aunt and uncle, they've been here for
about 5 years and they still haven't gotten their citizenship. So, like, were there any issues similar to that happened to you, where you had to like wait this long period of time due to these migration policies? Okay. So, ahora entiendo. La realidad es que los puertorriqueños, en términos técnicos, no tienen que preocuparse con esos problemas porque cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, nos hizo colonia de ellos y en el 1917 nos impuso la ciudadanía estadounidense. Nosotros fuimos forzados a ser ciudadanos americanos cuando nadie estaba pidiendo eso en aquella época. Y desde entonces pues tenemos la ciudadanía. Pero eso es distinto, o sea, nosotros no tenemos papeles, no tenemos que pedir ciudadanía, porque la tenemos. Pero eso es distinto a cómo tratan de forma injusta las autoridades a toda persona que parezca inmigrante de México, Centroamérica, etcétera. Y con cierta frecuencia han abusado de puertorriqueños y no les han creído siquiera que son ciudadanos de Estados Unidos y han detenido desde antes de la administración de Trump, bajo la administración de Obama, han detenido en un suburbio de Chicago a un puertorriqueño por 3 semanas en las facilidades de ICE. Y a pesar de que le trajeron información, documentos de certificado de nacimiento, y seguían empeñados en no liberar a un muchacho que era ciudadano. Así que eso tiene que ver con el racismo existente en Estados Unidos. Ok, gracias. Gracias. Nivel de comprensión. 4, 2, 3. People with the 2 fingers up. How much did you understand? I understand the words. I just like Explain what it is that you understood. Is what I'm saying. how I understood it. Yeah, like not like your level of comprehension, but what was he saying that you understood? A lot of understanding the words. Just like the concept. Ellie? Talking about documentation. Ajá. Héctor, ¿puedes explicar un poco en inglés lo que dijiste? Yeah, we were invaded. Puerto Rico was invaded by the U.S. in 1898. So since then, we have been a colony of the U.S., explicitly stated as that we are part. We belong to the United States as a federal language, but we are not part of the United States. So in 1917, U.S. Congress imposed U.S. citizenship on us in Puerto Rico when no one was asking for that. And so we have been U.S. citizens ever since. And so when we travel, to fly to Puerto Rico back and forth, it's like flying between somewhere in the continental U.S. and Hawaii, let's say. It's the same process, and so that's not an issue. But what happens is that due to the racism that is prevalent in the U.S., particularly among enforcement agencies like ICE and the Border Patrol, they catch anyone that has brown skin and especially has an accent like I do. They catch us, and then frequently, there have been people that have been detained in the suburbs of Chicago years ago, before the Trump administration, under the Obama administration, by ICE, in which he spent weeks in detention, like any other immigrant that you see now being in detention at the border of the U.S. with Mexico. And his family brought the birth certificate that he was born in Chicago and so on, and it didn't matter. The racism existent was such that it took a lot of efforts to
to bring him out. And so, and you know, if you travel along the border, along the southern states, along Interstate 10, I-10, you know, like from Florida west, every 200 miles is going to be checkpoints, and they're going to stop you. And then this is the issue that I have concerns. I'm going to be traveling soon that same route. I had concerns that every 200 miles, some person from the Border Patrol will stop me and give me a lot of flack. I'm just Puerto Rican. I don't have to deal with that. I'm going to be asked for papers that I'm not supposed to have. And so I'm trying to, hopefully I won't have more trouble. So being Puerto Rican and being a U.S. citizen doesn't make a difference when you have a regime like that. Okay. Vamos a seguir a la próxima pregunta número 4. Go ahead, number 4. I didn't write down who. I remember who the people were that submitted questions, and everybody who submitted one has a question to ask, but I don't remember who did number 4. Victoria, that's not you? Fine. Sam or Sophia? Dan, yours are later. Yeah. Alex, who are we missing today, too? Bueno, ya que nadie quiere hacer la pregunta número 4, Héctor, ¿cómo fue diferente tu vida en Estados Unidos de la vida en la isla? Bueno, en cierto sentido era similar. Nosotros tenemos una sociedad moderna en Puerto Rico y muchas de esas cosas básicas eran similares. Lo que es diferente es la realidad de que uno viene con un lenguaje nativo y una cultura que es muy distinta a la de Estados Unidos en términos generales. Y en ese contexto, pues, hay muchas cosas que asombran a uno, particularmente las dinámicas que tienen que ver con el racismo. En Puerto Rico nosotros tenemos nuestro historial internamente de lo que es el racismo o no, pero es un racismo más ligero. Nosotros venimos de una sociedad esclavista como Estados Unidos, pero nunca tuvimos la segregación racial legal como en lo que era el Jim Crow en Estados Unidos. Y entonces, cuando uno llega a Estados Unidos y ve esas divisiones raciales tan grandes, se queda asombrado y se le hace difícil ajustarse. Y pues yo, como le dije a los estudiantes del periodo anterior, todos los 31 años sumados entre distintas épocas que yo viví en Estados Unidos, no hubo un solo día en que no me recordaran que yo era un extranjero. Yo cada día, si no eran personas como me trataban, eran como las instituciones o eran los medios noticiosos, pero yo era un extranjero cada día de los 31 años en que viví. ¿Comprensión? 4, 3. Okay. You guys catch the last part of what you said about extranjero? How many people understood that part? Héctor, ¿puedes repetir en español esa última parte de lo que dijiste de los 31 años y tener el sentimiento de ser extranjero? Sí, diariamente yo me levantaba a hacer mi vida. Siempre había algo durante cada día en donde era algo que ya era casi espontáneo, que yo lo sentía,
que me recordaba, me hacía saber que, me hacía sentir que yo era todavía un extranjero, un outsider. Y así fue durante los 31 años y un poco más que he vivido en Estados Unidos. Es una cuestión que varía dependiendo de dónde uno esté en tal momento, con quienes esté, en tal momento, en qué ciudad de Estados Unidos uno esté. Por ejemplo, cuando yo viví en el área de Portland, Oregon, era mucho más intenso. Yo era un espécimen raro, en cierta forma, en esa región. Estamos perdiendo el audio. ¿Está bien? Si yo te oigo bien y los veo bien. Okay, creo que está bien ahora. Un momentito. How many years did he live in the United States? Did you catch that? 31. Everybody got that? 31 years. And did you catch what he said at the end there about Portland, Oregon? Yeah, what was intensified in Portland? Uh-huh. Do you guys think of Portland, Oregon as a particularly racist city? It is predominantly white. And so did you hear what he said about how he felt? People looked at him? Yeah, like a rare specimen. Right? Okay, bien. Próxima pregunta, Victoria. Perfect. Why don't you come around this way? You kind of have up there. Oh. Not here. Okay. Cuando usted llegó a los Estados Unidos, ¿cómo practicó su cultura? Bueno, yo seguí tratando de hablar mi idioma nativo. Con mi familia trataba. Seguí tratando de seguir cocinando la comida a la que yo estaba acostumbrado, comida puertorriqueña. Dependiendo del lugar en donde vivía, era más o menos difícil conseguir los ingredientes para poder cocinar lo que yo quería. Y cada vez que podía interaccionar con otros puertorriqueños, culturalmente o políticamente, lo hacía. Y claro, dependiendo de donde fuera, era más o menos difícil. En la Universidad de Madison, de Wisconsin en Madison, había otros estudiantes puertorriqueños y pues ahí interaccionábamos, hacíamos fiestas, nos reuníamos en nuestras casas. Pero conseguir ciertos alimentos era difícil. En Chicago, como hay en el área metropolitana de Chicago, hay sobre 300,000 puertorriqueños, era mucho más fácil conseguir nuestra comida y encontrar eventos políticos, culturales, sociales, que uno podía interaccionar con otros puertorriqueños o que uno se podía encontrar otros puertorriqueños en su trabajo o estudiantes puertorriqueños, etc. Ok. ¿Nivel de comprensión? 3, 4. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Ok, so we're good. Vamos a pasar a la próxima pregunta, número 6. ¿Quién tiene esa pregunta? Es uno de sus estudiantes más callados de la clase que va a hacer la pregunta. Es muy tímida. Tú no, pero ella sí. ¿Qué? Go ahead. Hola. Hola.
ve usted unas diferencias en la cultura entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Sí, hay diferencias significativas y hay otras cosas que son bien similares. Todas las culturas del mundo, la gente quiere ayudar y mejorar la vida de su familia, quiere a sus hijos, quiere interaccionar en un ambiente donde uno pueda tener su trabajo, etcétera. Y en ese contexto, pues, todas las culturas del mundo son similares, pero en términos concretos, desde lo que uno está acostumbrado a vivir desde que creció, el idioma, por ejemplo, es una situación bien particular. La forma en que nosotros nos interaccionamos entre puertorriqueños, normas sociales. Por ejemplo, cada mañana en el trabajo, cuando alguien llega al trabajo y tú lo ves por la mañana, todo el mundo te saluda personalmente. Un muchacho viene y te da la mano. Nosotros nos damos la mano diariamente en el trabajo cuando nos vemos cada mañana, como si no nos hubiéramos visto en años. Estas son normas muy distintas. Y en términos de lo que nosotros, como nuestra cultura, las cosas que apreciamos, además de la comida, las fiestas y todas esas cosas son muy diferentes. En realidad nosotros somos un país. No, Estados Unidos nos trata como una colonia y hay gente entre políticos, algunos de ellos con buenas intenciones, que dicen que nosotros pues somos parte de Estados Unidos y somos como cualquier otro grupo de ciudadanos americanos, pero en realidad nosotros somos un país distinto y como tal nos debemos ese respeto y nos debemos últimamente, en la última instancia, nuestra independencia y nuestra libertad. ¿Está bien nivel de comprensión? 4. 3. Ok, está bien. ¿Quieres casualizar about greeting? Greeting people in the workplace? How do they greet people in the workplace? Uh-oh. Héctor, ¿puedes repetir eso de cómo uno saluda a los compañeros de trabajo? Sí, cómo no. Cuando uno llega cada mañana al lugar de trabajo, la gente donde uno ve todos los días, como quiera, vienen y uno se saluda mutuamente dándose la mano, shaking hands. Uno se da la mano todos los días como si no nos hubiéramos visto en años. Y entonces, dependiendo del lugar de trabajo y otras consideraciones, hay gente que si es una mujer, puede, dependiendo de la circunstancia, puede darle un abrazo o hasta un beso en la mejilla. Eso es muy distinto en los Estados Unidos. Kaylee? Yeah. Yep. But for what gender? Okay, good. Ok, bien, gracias. Próxima pregunta. Who has the next one? Number 7. You can do it. Es otra estudiante muy callada, muy tímida. Pero eso es una etapa muy importante para ellas. Go ahead. Hola. Hola. ¿Usted prefiere vivir en Puerto Rico o los Estados Unidos y por qué? Yo creo que la mayor parte de los puertorriqueños preferirían vivir en Puerto Rico, pero las razones que nos empujan a emigrar hacen eso muy difícil. Y después, con el pasar de los años,
Mientras más tiempo pasa después que uno ha emigrado de Puerto Rico a Estados Unidos, más difícil es el volver a vivir a pesar de todos los sentimientos personales y el extrañar a su gente, a su pueblo. Being homesick, además de todo eso, y no, es una situación que es más difícil que solamente lo que uno preferiría, porque muchas cosas se meten en medio de uno poder hacer lo que uno preferiría. ¿Está bien? ¿Comprensión? 3, 4. Perfecto. Enseguida. Dan, are these your questions? Oh, really? No, you could clarify the last one, that helped. Pero está bien. Hola. Hola. ¿Es la razón de la diferencia en poblaciones de puertorriqueños en la isla contra en los Estados Unidos por la oportunidad económica? Esto es una parte significativa del proceso. La realidad es que todo emigrante e inmigrante Sound cut out? No te oímos. Héctor, no te oímos. ¿Nos oyes? We might have to reset the call. Hold on. Voy a llamar otra vez. ¿Está bien? I think you guys might actually. Un momentito.